Hola, bendiciones, ¿cómo están? En Amanecer con Dios continuamos con la serie titulada Inútil, para lo cual estamos leyendo en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, ahora en el versículo 6. Habíamos hablado del versículo 5, vamos al versículo 6. Y quiero que noten algo muy especial cuando nosotros empezamos a leer, y es que entre una y otra característica hay una palabra muy importante que las enlaza y dice añádele. Hablamos de fe. Dice, a la fe añádele carácter digno de admiración. Luego nos dice, al carácter digno de admiración, añádele conocimiento. Ahora vamos hoy con la cuarta. Dice, al conocimiento, añádele dominio propio. ¿Y qué tiene que ver el dominio propio? Tiene que ver con la autoridad y el poder. No sobre otros, sino sobre nosotros mismos. Poder tener la autoridad y el poder para detener muchas cosas que nosotros mismos sabemos, a las cuales somos impulsados, somos inducidos a la ira, al enojo, a la rabia, a los deseos sexuales, a muchas cosas que sabemos nosotros que delante de Dios no están bien. Y no estoy queriendo decir que quizás no nos podamos enojar. Sí, en determinado momento nos enojamos porque somos seres humanos que tenemos sentimientos, somos seres humanos que sentimos lo que nos duele, ¿sí? Somos seres humanos que de una u otra manera a veces vemos las cosas muy injustas, pero Dios es el juez justo y Él nos enseña a través de su palabra. Por eso Él nos dice que nosotros debemos añadir al conocimiento dominio propio. En la segunda carta a Timoteo del 1 al 7 nos dice, porque no nos es dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué? En la versión PDT dice, en el dominio propio, allí lo habla como el buen juicio, como aprender en medio de esas situaciones que se nos presentan, en medio de estas dificultades, en medio de que tenemos que todos los días compartir con el otro, que tenemos que aprender a tolerar las virtudes y los defectos del otro. Lo primordial, nos dice el Señor, es que tenemos que tener un dominio propio, aprender a controlar nuestras palabras, aprender a controlar nuestras actitudes, a veces aprender a controlar en esos momentos donde hay algo que nos duele mucho, nos enojamos demasiado, aprender a controlar la ira, porque la ira delante de Dios realmente es pecado. La ira es una condición que ya supera el límite. Dice el Señor en su palabra, airados, pero no pequéis. ¿Qué quiero decir? Que como seres humanos que somos imperfectos, porque Dios es el único perfecto, nos podemos airar, nos podemos enojar, podemos demostrar nuestro inconformismo por alguna cosa en estos días en que han habido tantas cosas en nuestra ciudad. ¿Cuántos nos hemos enojado? ¿A cuántos nos ha dado rabia ver todo este maltrato, ver entre unos y otros? Porque nosotros no somos llamados a juzgar, Dios es el que juzga y todo lo ponemos en sus manos, pero el Señor nos dice que debemos adquirir dominio propio. Cuando nosotros tenemos conocimiento de su palabra, tenemos el dominio propio para saber y decirle, Señor, toma el control, Señor, toma el control de esto que siento en mi corazón, Señor, toma el control porque estoy enojado contra mi hermano, Señor, toma el control porque tengo rabia, Señor, de ver tantas injusticias. Al Señor le agrada que nosotros seamos realmente sinceros delante de Él, no delante de los hombres. Sí, es necesario hacerlo, pero más delante de Él, porque Él es el que realmente está mirando qué es lo que hay en nuestro corazón. Cuando nosotros sabemos controlar la ira, el enojo, las palabras, los pensamientos, las actitudes que provienen de nosotros y que también podemos aprenderlo en Santiago, en el capítulo 3 nos habla de
cómo es ese carácter, cómo aprender a dominar los pensamientos, cómo aprender a dominar la lengua. Y nos habla allí de algo muy importante que tengo aquí resaltado, y se nos habla de poner freno en la boca del caballo para que obedezca. En nosotros es poner freno a nuestra lengua. Nos habla de que como un gran barco es dominado por un timón guiado por un capitán. Entonces nos habla también que la lengua puede contaminar todo el cuerpo. Y nos habla allí nos enseña de cómo también nosotros debemos aprender a controlar nuestros impulsos. Así como un manantial, nos dice allí, no puede dar agua dulce y salada. Tenemos que tener dominio propio en nuestros sentimientos, en nuestras emociones y en nuestras acciones. Les bendigo, un feliz día, nos vemos mañana.